¿Dónde están viendo dos personas? 4 personas. Ya está, porque no me aparece. Bien. ¿Cuántas? 4. Vamos a empezar. Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día. Gracias a Dios por la lluvia que nos ha mandado. Vamos a tener nuestra escuela dominical. De este día se titula Satanás y su perversa influencia. Vamos a principiar con una oración para que el Señor nos hable a través de esta lección y qué es lo que quiere para nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en sus hogares. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde ya, Señor, de este domingo, Señor, que nos permites disfrutar, Padre Celestial. Gracias porque ya nos hablaste y te podemos adorar por medio del culto dominical, Señor, de la mañana, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros recibamos, Señor, palabra tuya a través de esta lección, Señor. ¿Cuál es la enseñanza que quieres para nuestras vidas, Señor? Que podamos llevarlo a la obra, Padre Celestial. Dejo todo en tus manos y bendice a cada uno de mis hermanos que está ahí en sus hogares, Señor, para recibir este día de parte de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente Dios les bendiga. Estoy contenta porque una vez más puedo compartirles un poco de lo que he aprendido en esta lección. Vamos a continuar con la unidad que se titula El Reino Sobrenatural. Y la lección 8 tiene por título Satanás y su perversa influencia. En lecciones anteriores ya hemos visto sobre los ángeles y sobre los demonios. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es el trabajo que tiene Satanás, ¿verdad? Por medio de esta lección. Si no lo sabemos, vamos a conocerlo, y si ya lo sabemos, vamos a recordarlo un poco para estar atentos a cuando el enemigo venga a nuestras vidas. La verdad central de esta lección dice: mediante la fe en Cristo, los creyentes pueden vencer las perversas influencias de Satanás. El objetivo de la lección es reconocer la inicua obra de Satanás y saber que los cristianos pueden vencerlo por medio de Jesucristo. Sabemos que por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder hacerlo, pero tenemos al Señor Jesucristo de nuestro lado. El versículo clave se encuentra en Primera de Juan. Si quieren buscarlo ahí para que lo subrayen o lo recuerden. Primera de Juan 3, versículo 8. Y dice la letra en la versión Reina Valera, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. En la Biblia Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esta lección estudiaremos la perversa influencia de Satanás para la destrucción de la humanidad. A través de los 3 puntos que se titulan, primero es naturaleza maligna de Satanás. El segundo punto se titula la obra destructora de Satanás. Y el tercer punto dice completa derrota de Satanás.
Satanás, hermanos, es la misma encarnación del mal. No, sabemos que no tiene una característica positiva alguna y no hay una razón para servir a Satanás ni apoyar sus esfuerzos. Pero aún así hay millones de personas dentro y fuera de la iglesia, lamentablemente, lo hacen cada día. Digo lamentablemente porque también se mueve dentro de las iglesias. Sabemos que Satanás fue un ángel creado por Dios. Sin embargo, se desvió de su camino. Y sabemos que es homicida, es mentiroso, engaña con mucha facilidad y es acusador de los creyentes. En total, podemos decir que Satanás viene siendo nuestro adversario como hijos de Dios. Y la palabra nos dice que intenta imitarlo, intenta imitar a Dios por medio de muchas cosas. Por ejemplo, también tiene poder, no el mismo poder que nuestro Dios, pero también tiene poder. Sigue el entendimiento y puede hacer muchas cosas para que creyentes se desvíen o no creyentes o gente inconversa nunca llegue al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, considerando la naturaleza y el carácter y el propósito de Satanás, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué entonces hay personas que le sirven? Pues porque engaña, miente, tergiversa la palabra de Dios a su conveniencia. Entonces así muchas personas le siguen y le sirven. Aún pueden hacerlo de manera involuntaria, pero lamentablemente se da. Pocos dicen ser adoradores de Satanás, pero muchos participan de alguna forma de culto a Satanás. La mayoría a veces es por ignorancia. En esta lección examinaremos el carácter de Satanás, sus perversas obras y un plan que puede emplearse para resistirlo. Vamos a pasar al primer punto. Y quiero pedirles que busquen en sus Biblias en San Juan 8, 42 al 44. Esa va a ser una lectura. Y también Primera de Juan 3, 8. Estos puntos se van a basar en estos pasajes bíblicos. Primer punto, naturaleza maligna de Satanás. Satanás lo único que representa es el mal, entonces él quiere matar, quiere destruir y quiere robar a los hijos de Dios. Vamos a tener la lectura de San Juan 8, 42 al 44 y dice: Jesús entonces dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Vemos que los judíos denotan una falta de comprensión de lo que Jesús les hablaba. El problema no radicaba en su falta o en su incapacidad intelectual para entender lo que Jesús les decía, sino que su capacidad venía originada por su propia naturaleza pecaminosa y por su falta de deseo de hacer la voluntad de Dios. En el versículo 44, ahí finalmente Jesús les aborda la verdadera razón por la que no podían entender las palabras del Señor. Eran hijos del diablo, dice. Esto lo explica todo. Actuaban como él, se identificaban con sus ideas, sus sentimientos y sus resoluciones, y tenían, por lo tanto, su misma naturaleza. Satanás, hermano, no es un personaje de ficción. Hay personas que sí lo toman a juego como si no existiera, como si fuera producto de la imaginación de otros. Pero Satanás es alguien real
y que ha venido desde el principio engañando. Lo leemos en Génesis. Y como en el principio, en la actualidad lo sigue haciendo, tanto con los hijos de Dios como con los que no lo son. Si tienen algunos comentarios, hermanos, pueden hacerlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna corrección también se permite? Dice el hermano Héctor López, Dios me la bendiga. Disculpen la batalla para la vista un poco. Bueno, aquí manda saludos el hermano Héctor. Vamos a ver otra lección, otra pregunta. Dice, hermano Luis, saludos y bendiciones, hijos amados en Cristo Jesús. Saludos a todos, hermanos. Dice, ¿cuáles son algunas maneras específicas en que has visto a los seguidores de Satanás sufrir y aún ser destruidos? ¿Cuáles son algunas de las maneras que hemos visto a los seguidores de Satanás sufrir y aún así ser destruidos? Satanás, hermanos, descarría a las personas y las lleva a situaciones y modos de vivir que son destructivos. De Satanás no podemos esperar nada bueno, aun cuando al principio presenta el pecado como algo atractivo, algo bueno, no puede haber nada bueno de él. La herramienta principal de Satanás es la falsedad. Jesús lo llamó, lo vimos, el padre de la mentira en la lectura anterior. El diablo ocupa varias mentiras. Así como mintió en el principio, usa la misma estrategia hoy en la actualidad. El enemigo usa la mentira y el engaño. ¿Cuáles son algunas de estas mentiras que utiliza el enemigo, que están disfrazadas para hacer caer al cristiano o al no cristiano? Yo tengo aquí una pequeña lista. Dice, la primera dice, una sola vez no va a pasar nada. ¿Cuántas personas? Voy a interrumpir aquí para leer un comentario del pastor. Dice, los seguidores del enemigo ya tienen su castigo en la gran tribulación. Así es, la Biblia lo menciona, que va a llegar ese día de su castigo, y en el lago de fuego. Así es. Una de las frases que utiliza mucho el engañador dice, una sola vez no pasa nada. ¿Cuántas personas han caído por esa única vez que según Satanás les dice no lo perjudicaría? Pero nosotros como hijos de Dios debemos de pensar y decir que una sola vez sí te puede afectar, sí te puede perjudicar, sí puede hacer que caigas y te pases del camino, que pierdas tu salvación, que es lo más importante. En el momento, cuando venga eso a nuestra mente, nosotros vamos a pensar y que sí nos puede perjudicar. Tenemos el conocimiento de Dios, entonces podemos contrarrestar esta mentira. Otra mentira que Satanás nos hace pensar es nadie sabrá. Nadie sabrá, sí, tal vez nadie más sepa, pero tú y Dios sí sabes. Y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque a Dios no le podemos engañar, no podemos ocultarle nada. Y tú sabes, y te quedará eso en tu conciencia cuando sabes que cometiste un pecado delante de Dios o contra Dios. Entonces, ese nadie sabrá también es falso, tampoco debemos de creerlo. Otra frase, otro engaño que utiliza el enemigo puede ser, tendrás tiempo para arrepentir. Tal vez, pero tal vez no. ¿Quién nos asegura que si cometemos pecado vamos a tener tiempo de arrepentirnos? ¿Qué tal si en ese momento o un instante después de haber cometido ese pecado, el Señor nos llama delante de su presencia y perdemos todo el terreno que hubiésemos podido ganar? Bueno, y si te arrepientes, debe de ser un arrepentimiento genuino, que
que no pienses en decir, bueno, lo voy a hacer, total, después me pido perdón, y así vas a estar cayendo vez tras vez, y eso realmente no va a ser un arrepentimiento de corazón. El pecado es un camino sin fin de engaños, pero solo con Jesucristo podemos vencerlo. Otra frase, hermanos, que también el engañador utiliza mucho para hacer caer es: tú te mereces lo mejor. Mentira número 4. Tú mereces lo mejor. Mucho pecado ha sido practicado por esta mentira. A veces hace caer a las personas en pecado, en robo, en despilfarros, por esta mentira. Tú mereces lo mejor. Cuando la serpiente se le presenta a Eva en el huerto del Edén, le dice como con que Dios ha dicho. A Eva le hacía sentir que Dios no le estaba permitiendo probar de ese buen fruto que se le estaba mostrando. Y así es con nosotros. A veces el Satanás viene y nos dice, tú te mereces esto, o sea, y busca la forma de conseguirlo, cualquier que sea el medio, pero viene y nos pone eso en nuestra mente. Jesús le dijo a los religiosos, a los 10 religiosos, que no podían entender las palabras, ya que el padre de ellos era Satanás, como asesino y mentiroso. Es imposible que Satanás quiera lo mejor para sus seguidores. Aun cuando sean sus seguidores, nunca va a darles lo mejor. Solo intenta destruir y engañar, utilizando muchas frases como estas. Dice el hermano Héctor López: el diablo está vencido, pero debemos tener mucho cuidado de no abrir puertas a través de lo que hacemos o decimos, para no darle autoridad, así es, o la autoridad de acusarnos ante Dios y nos avergüence para alejarnos de Dios. Mantener la comunión con nuestro Padre siempre nos da la victoria, amén, así es, y la autoridad sobre el diablo en Cristo y poder. Así es, hermano. Tenemos a Cristo de nuestro lado y debemos de aferrarnos a Él y de recordar siempre lo que Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra para resistir al diablo. Vamos a ir ahora, hermanos, a la primera de Juan 3:8, que es el versículo clave de esta lección. Si vamos a leerlo, dice en la versión Reina Valera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en la versión Dios habla hoy, utiliza otras palabras, pero es lo mismo, la esencia es la misma. Dice, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Satanás decidió desde el principio, hermanos, a enfrentarse a Dios. No sintiendo, sabemos que él se rebeló siendo uno de los ángeles principales. Se rebeló ante Dios. Y entonces, no sintiéndose satisfecho con oponerse a Dios, quiere que se unan también a Él. Así como cuando cayó, también se le unieron otros ángeles. Así quiere hacer con la humanidad. Quiere que se le adhieran, que se le sigan los hombres también. Entonces, Él puede reunir un buen número de ellos, a los cuales se le conoce como demonios. Ahora no solo sigue engañando nos sigue engañando a los hombres. Lamentablemente hay millones que sí responden a sus tácticas y van con él, le siguen, son sus seguidores. Desde el Antiguo Testamento vemos que el enemigo ha procurado de afligir al pueblo de Dios y detener los planes del Señor. Pero la palabra dice que en el versículo que acabamos de leer, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Sabemos que Jesucristo a través de la crucifixión venció al enemigo. Sí, dice aquí cuando dice deshacer las obras del diablo, dice que significa soltar, abrir, soltar las cadenas, desatar, quebrantar. Nos habla de aquel ministerio a través del cual Jesús trajo libertad a sus hijos por medio de la cruz. Cuando Él vino y murió por nuestros pecados y resucitó porque no quedó en el sepulcro, fue ahí una victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás. Por eso Él vino a morir para deshacer las obras del enemigo. Dice el hermano pastor Luis: por tal motivo el enemigo busca callar este tipo de temas en la iglesia y hacer creer a la gente que el diablo no existe, ni la maldad, ni el infierno o lugar de castigo preparado para todos los que practican el mal. Así es, muchas iglesias lamentablemente no quieren tocar este tipo de temas, no quieren hablar sobre el infierno, no quieren hablar sobre el diablo, no quieren hablar sobre... hay otro tema que no les gusta, el pecado. Sí, pero es muy importante que nosotros estemos siempre preparados, siempre teniendo las herramientas con nosotros para poder defendernos. Gracias, hermano pastor, mucha ayuda en sus comentarios. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo punto. Se titula La obra destructiva de Satanás. Es el único trabajo, es el único propósito del enemigo, ¿verdad? Destruir todo, destruir la obra de Dios, destruir el propósito de Dios, destruir a los hijos de Dios. Y vamos a tener ahí varias lecturas, hermano. Les pido que si quieren apuntarlas, yo las voy a estar leyendo ahí, pero si quieren anotarlas y luego leerlas o abrir ahí su Biblia. La primera es 2 Corintios 4:4. Luego vemos Mateo 4:1. Seguimos con 1 Tesalonicenses 3:5. Luego vamos a ver Job 1, versículos 9 al 11. Apocalipsis 12:10. Y Génesis 3, del 1 al 5. Como quiera, luego voy a poner el video para que tengan todas las diapositivas y tengan ahí las lecturas para que no se les pase. Bueno, este segundo punto, la obra destructiva de Satanás. La obra destructiva de Satanás comprende el engaño, la tentación, las acusaciones, la mentira. Estas son algunas formas en que él quiere destruir a las personas. Vamos a tener ahí la primera lectura en 2 Corintios 4:4 y la versión Reina Valera dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a pasar a la versión traducción al lenguaje actual. Dice: la noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Un primer interés de Satanás es impedir que las personas acepten a Jesucristo como Salvador. Ese es el principal objetivo. Entre más adeptos tenga él, menor va a ser el número de seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la otra. Perdón, tengo aquí una pregunta. Dice: ¿cuáles son algunas tácticas de Satanás para imposibilitar que las personas se conviertan a Cristo?
¿Qué tácticas utiliza Satanás para imposibilitar que las personas se conviertan a Cristo? Yo creo que utiliza muchas y algunas son muy palpables, muy conocidas, para que lleguen a las personas que no conocen a nuestro Señor, lleguen al conocimiento de Él. Bueno, algunas de las tácticas, porque utiliza varias, muchas, pueden ser la tentación, el engaño, las acusaciones, la mentira, entre otros. Pero bueno, Satanás no solamente se ocupa en trabajar en la vida de los creyentes, también se ocupa de los que viven fuera del plan de Dios. Y la Biblia nos dice que Satanás, los afanes, dice el hermano Luis, pastor, los afanes, así es otra de las tácticas que utiliza el enemigo. La Biblia nos enseña que Satanás engaña también las naciones enteras. Su empeño es hacer todo lo posible para mantener a las naciones en la ignorancia de la verdad de Dios. Así es, cuánto no sabemos que hay países donde está prohibido que la palabra de Dios llegue a ese lugar, a ese país, a esa nación. Utiliza a los gobiernos para que impidan que la verdad sea predicada en esas naciones. Entonces Satanás está haciendo muy bien su trabajo, pero bueno, más adelante vamos a ver cómo va a ser vencido esto. Por lo tanto, cualquier intento de proclamar el Evangelio es un ataque frontal en contra de los intereses de Satanás. Claro que sí. Todo aquello que es de Dios a Satanás no le molesta. Todo aquello que es verdad, Satanás se contrapone. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Dice, el Dios de este siglo ha cegado a las mentes de los que no creen. Satanás engaña tanto personas individualmente como naciones enteras, como decía, tantos países que se oponen a que la palabra de Dios, que el Evangelio llegue a predicarse en esos países. La parábola del sembrador nos habla sobre esto. Dice, una de las especialidades es arrebatar la palabra de Dios. Hace todo lo posible para impedir y estropear la obra de Dios. La mejor forma es que no se escuche la palabra. Dice en la parábola, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Satanás arrebata la palabra porque odia la fe que ésta produce. No solo habla lo que es falso, sino también esconde lo que es verdadero. Ese es el trabajo de Satanás, impedir que la palabra de Dios se predique en todas partes. Vamos a la segunda lectura, que es Mateo 4:1, es un pasaje muy conocido. En la versión Reina Valera dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En la versión traducción al lenguaje actual, voy a interrumpir para leer el comentario del hermano López. Héctor López dice, tácticas que no peco, me porto bien, no mato, no hago mal a nadie, evitar el compromiso con Dios. Así es, a veces pensamos que con no hacer tales pecados ya estamos bien delante de Dios. Gracias, hermano Héctor. Dice Mateo 1 en traducción al lenguaje actual, fíjense cómo dice, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. ¿Cómo puede una persona hacerse invulnerable a las tentaciones de Satanás? ¿Podemos ser invulnerables a las tentaciones de Satanás? Claro que no. Nadie es invulnerable. Hasta Jesús mismo fue tentado por Satanás estando en el desierto. Pero su resistencia a sucumbir a la tentación de Satanás nos muestra que es posible para nosotros repeler a las tentaciones.
Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, haciéndole algunas preguntas, hermanos, que a veces también nos hacen nosotros. Frases que usó con Jesús en esa ocasión, también las sigue usando hoy en día. Primero, les dice, una de las, ahí en el pasaje, si vemos luego todo el pasaje de San Mateo 4:1, habla de la tentación de Jesús. Dice, si eres hijo de Dios. Bueno, ahí le dice, si eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello. A nosotros nos dice, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué haces esto? ¿O por qué no haces esto? Te dirá que la vida del creyente es dura. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te estaba mal? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás padeciendo? Y bueno, esa pregunta también te la hace a mí a veces el enemigo. Si eres hijo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Eso es una de sus trampas, uno de sus engaños, de sus artimañas que utiliza con la iglesia, con el pueblo de Dios. Te recordará tus defectos y pecados como buen acusador. Otra de las frases que utiliza ahí con Jesús le dice, transforma estas piedras en panes. Sabemos que Jesús había ayunado durante 40 días y era humano, como tú y como yo, tenía un cuerpo. Sí, sabemos que tenía hambre, sí, pero él estaba en comunión con el Señor, había ayunado para glorificar a Dios. Teniendo el estómago vacío, Satanás sabe que tenía hambre y le pregunta eso, ¿por qué le dice, transforma esas piedras en panes? Y yo te pregunto a ti, ¿qué área de tu vida tiene un vacío en ese momento? Si tenemos debilidades, tanto tú como yo, debemos entregárselos al Señor antes de que Satanás las utilice y aproveche la oportunidad para hacernos caer o para tentarnos, y esa tentación llegue a terminar en un pecado. Sin embargo, aquellos que derrotan esas tentaciones, esas artimañas de Satanás, son aquellos que dependen totalmente de Dios. Porque Jesús no cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque él dependía de su Padre, estaba en contacto, estaba en comunión siempre con Dios. Acababa de pasar 40 días en el desierto solamente delante de la presencia de su Padre. Entonces nosotros también podemos derrotar al enemigo si nos dependemos totalmente de Dios. Otra de las palabras que utiliza ahí con Jesús, dice, si eres hijo de Dios, tírate. Cuando lo lleva al pináculo del templo, le dice esto, si eres hijo de Dios, tírate. Y el Padre mandaría ángeles, ¿verdad?, para que él no cayera. La tentación se dio en el templo. Y yo quiero hacer aquí una comparación. Cuando este tipo de cosas suceden dentro de la iglesia, a veces decimos que nos gusta trabajar en la iglesia, nos gusta servir en la iglesia, nos gusta hacer algo dentro de la iglesia, pero solamente para impresionar a otros o solamente para glorificarnos a nosotros mismos. Queremos ser protagonistas en el servicio en la iglesia. Jesús, ¿por qué lo comparo a esto, hermanos? Porque Jesús se negó, no porque dudara de que el Padre hiciera todo lo que pudiera para salvarle en ese momento, sino porque no tenía que demostrar nada a nadie y menos al diablo. Y a veces nosotros somos tentados a hacer cosas para demostrar nuestra fe, para hacer alarde de nuestra fe, para decir, bueno, a mí no, yo hago o soy así o puedo hacer muchas cosas porque soy el Hijo de Dios. Aquí Jesús pudo hacer alarde de que era el Hijo de Dios y pudo hacer que Dios demostrara su poder al mandar los ángeles, pero no lo quiso hacer. Entonces así nosotros también debemos de hacer, no porque hagamos muchas cosas, vamos a magnificar eso, vamos a
a glorificarnos a nosotros mismos, sino a nuestro Dios. También lo llevó a un monte muy alto y le ofrece que lo llevaría a la cima, que le entregaría a todas las naciones, dice la palabra, a cambio de que lo adorara. El Señor no necesitaba de eso. El Señor lo que quería era glorificar a Dios. Y así debemos de ser nosotros también cuando se nos ofrezca, a veces tenemos mucha ambición y queremos llegar a lo más alto, pero nuestra ambición, nuestra más importante ambición debe de ser glorificar a Dios. Y si hacemos esto, es Dios quien nos guía. Cuando nos glorificamos a nosotros mismos, pues ya sabemos quién es el que nos guía. En esta ocasión, Satanás tentó a Jesús sin éxito. Él quería que abandonara el camino de obediencia al aceptar no tomar el lugar en la cruz. Esta pasaje es muy conocido en la tentación de Jesús, pero recordemos que durante toda esta historia de que lo tienta en 3 ocasiones, Jesús nunca cedió. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con su Padre, él estaba en constante oración, él estaba ayunando. Y esas son herramientas muy importantes que nosotros también podemos utilizar en nuestra vida como creyentes. Vamos a seguir con las lecturas a 1 los Tesalonicenses 3:55. Y dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Voy a leer la Nueva Versión Internacional y dice: por eso cuando yo no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿De qué manera puede tentar Satanás? ¿De qué manera puede tentar Satanás? Hemos visto que utiliza muchas tácticas, muchas artimañas, muchos métodos para tentar. Y aquí el escritor de la lección dice: Satanás seduce a los cristianos para que lo sigan al ofrecerles placeres efímeros y usa después esos mismos placeres como instrumentos de destrucción. Pablo en otra lectura, en 2 Corintios 11:13, dice que el blanco por excelencia son los cristianos, y esto no es para asustarse, sino para estar preparados. ¿Cómo podemos caer en la seducción o ser tentados por medio de la seducción de Satanás? Dice, a veces podemos ver cristianos que hacen tal o cual cosa y nosotros decimos, bueno, entonces no está mal, nosotros también vamos a hacerlo. También el enemigo siembra el orgullo en nosotros, ¿no? Lo usó cuando Eva, para hacerla desear el conocimiento del bien y el mal, y luego esa tentación vio el pecado, cayó. Satanás ve las áreas más vulnerables de nuestra vida y escoge cuál es donde tiene más probabilidades para que nosotros pequemos. ¿Cuál es tu punto débil? Si tienes un punto débil, si yo tengo un punto débil, el enemigo ya lo tiene identificado y usa eso para tentarte y luego hacerte que cometas el pecado. Para algunos el eslabón débil puede ser la pornografía, puede ser las drogas, el alcohol, las compras, el trabajo, la familia o cualquier cosa que puedas imaginar. El enemigo está buscando la debilidad en la armadura de nosotros. ¿Cuál es nuestro punto débil? ¿De qué pie? Como dice, ¿cuál es tu talón de Aquiles? Aquel que está muy vulnerable, aquel que está débil. Entonces el enemigo hace uso de ello y puede tentarte y hacerte caer en el pecado.
Pocos cristianos escogerían ceder a las ofensas de Satanás si entendieran cómo afectaría su vida y las consecuencias negativas que tendrían. Por eso es importante que los cristianos que se enfrenten a la tentación rápidamente, debemos de pensar con denuedo y saber si eso nos va a perjudicar. Dice la hermana Gloria Hernández, también una forma es por medio de la sutileza y si no se tiene el discernimiento del Espíritu Santo, caemos en esa tentación. Amén, hermana, muchas gracias por su comentario. Así es, la sutileza a veces es tan sutil que el enemigo que nosotros le caemos fácilmente, podemos caer fácilmente. Y lo malo no es que el enemigo nos tiente, la decisión es nuestra cuando cometemos el pecado. Vayamos ahora a Job 1, 9 al 11. También es un pasaje muy conocido. Vamos a recordarlo y vamos a ver qué aprendemos en esta mañana de ese pasaje. Dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Y en la nueva versión internacional dice, Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. La vida de Job era un prototipo de un fiel seguidor de Dios. Puso a Dios en primer lugar en su economía, en su familia, en su vida. Y la relación con Dios resultó en grandes bendiciones. Él tenía muchas bendiciones porque tenía una comunión íntima muy estrecha con Dios. Job no fue el único a quien Satanás acusó ante el trono de Dios. La Biblia nos enseña que Satanás continuamente está acusando al pueblo de Dios también delante del trono de él. Entonces, aquí Satanás utiliza esto. Dice que porque Job lo ha enriquecido Dios, por eso Job le sirve. Sí, pero sin embargo, bueno, si leemos todo el libro de Job, vemos cómo era su vida antes y después de lo que le pasó, ¿verdad? Él siguió fiel. Hermanos, sabemos que hay dos tipos de acusadores. ¿Sí? Hay acusadores que dicen la verdad cuando acusan a alguien y hay quienes mienten cuando acusan a alguien. ¿Cuál creen ustedes qué tipo de acusador es Satanás? Es un acusador, termina siendo como quiera un acusador. Y vamos así como acusó a Job en esa ocasión, también nos acusa a nosotros constantemente. Y vamos a ver ahí Apocalipsis 12:10, habla sobre esto. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y en la nueva versión internacional dice, luego oí en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Aquí vemos que acusa a los creyentes. El enemigo es como un fiscal. Bueno, quienes saben de leyes, el fiscal es quien acusa, ¿verdad? Luego está la otra parte que es el abogado defensor. Pero aquí lo encontramos que lo peor es cuando Satanás encuentra en cada uno de nosotros razones suficientes para acusarnos. Si no las encuentra, gracias a Dios, y que es muy bueno eso, pero si las encuentra,
bueno, las utiliza para acusarnos delante de nuestro Dios. Pero aún con esas acusaciones, sabemos que tenemos un abogado que siempre nos defiende de manera eficaz. Aparte de acusarnos delante del trono de Dios, también nos acusa a nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha venido a nuestro pensamiento? A nuestro pensamiento cuando nos dice que no tenemos perdón por algún pecado que hemos cometido, que no tenemos arreglo, que somos lo peor, que nunca nos vamos a componer, que Dios ya nos interesa por nosotros. Sí, esa es una de las formas en que viene a acusarnos directamente a nosotros. ¿Cómo usa Satanás esas acusaciones para desalentar y distraer a los cristianos? Bueno, aquí nos responde el expositor. Satanás no deja de acusarnos ante Dios. También viene directamente a cada uno de nosotros. Satanás acusa de estas dos maneras, hermanos, tanto delante de Dios como nosotros mismos, haciéndonos pensar cosas. Dice, lo hace de las dos maneras. Una, como sucedió con Job, al decirle que servía a Dios por todo lo que el Señor le había otorgado. Y otra es cuando viene a nuestra mente y nos siembra la duda de la salvación, de que si realmente le importamos a Dios, de que por qué servimos a Dios, si a veces no nos contesta como queremos, y cosas así, ¿verdad? Viene a acusarnos directamente a nosotros. También busca los puntos débiles de nosotros y busca hacernos inaceptables delante de Dios. Nos recuerda nuestros pecados, nuestras derrotas, y puede de esa manera desalentar al creyente. Debemos recordar que nuestro mérito espiritual no tiene nada que ver con nosotros, ni con lo que hacemos, sino que con lo que Cristo con lo que Cristo ha hecho por nosotros. La Biblia nos enseña que Satanás seguirá acusando a los santos hasta el día de su derrota definitiva en manos de Dios. Es el acusador, hermanos, quien desea mantenernos alejados de Dios y de su presencia, y por eso nos tienta y nos consume. Y si nos consume el pecado, y si consumimos el pecado, nos acusa y trae a nuestra mente condenación, haciéndonos que nos sintamos indignos de servirle y detiene nuestro crecimiento espiritual. Algunas de las acusaciones que hace a nosotros, a nuestra mente, puede decirnos, si nosotros cometemos un pecado, nos viene y nos dice, esta vez caíste muy bajo, Dios no te va a perdonar, Dios no te va a escuchar tu oración porque has pecado, pierdes tiempo yendo a la iglesia, Dios ya no te va a usar en su servicio. Entonces de esa manera viene y nos acusa. Pero debemos recordar que si confesamos el pecado, Él nos perdona y no trae más a la memoria ese pecado. Quiero leerlos en Miqueas 2:19. ¿Lo tienes ahí? Ya la encontré. Miqueas 2:19 dice, no, 2:19 es Miqueas 4:19. Es donde dice que no traerá más a la memoria nuestras iniquidades. Bueno, se los debo, hermanos, porque no escribí aquí bien la cita. No. Así. Es Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando nosotros venimos delante del Señor y le confesamos nuestros pecados, Él nunca más se vuelve a recordar de ellos. Sin embargo,
el enemigo los trae a nuestra memoria en algunas ocasiones y los utiliza para que nosotros pensamos que ya no somos dignos, ya no somos merecedores de la salvación. Entonces esta es otra de las acusaciones que utiliza el enemigo para hacernos caer. Vamos a ir a Génesis 3, 1 al 5, también muy conocido. Gracias, hermano. En Isaías 43, 25 también es una referencia a esto. Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Así es, gracias, hermano. Es otra cita que también aquí tenía, pero los escribí mal, por eso no la encontraba. Así es, el Señor no recuerda más nuestros pecados y los confesamos de corazón. Bueno, ahora vayamos a Génesis 3, 1 al 5. Y habla de la serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí tenemos la primera vislumbre de lo que de Satanás engañando cuando se encontró con Eva en el huerto del Edén. Satanás sembró la duda y la confusión en la mujer, manipuló la verdad y tergiversó el carácter y el propósito de Dios. El peor error de Eva que la hizo pecar fue que escuchó las mentiras de Satanás. Ella pudo haber escuchado más, pudo haber dicho, bueno, esto no fue lo que Dios dijo, sin embargo, cayó. Optó por la historia que Satanás habló delante de ella. Y bueno, las consecuencias, la historia las ha mostrado. Jesús también se identificó con... Jesús también identificó a Satanás como mentiroso. El diablo dice que no se ajusta a la verdad. ¿Por qué? Porque en él no hay verdad. Y Eva no fue la única que dio oído a las mentiras de Satanás. Tanto cristianos como inconversos escuchan actualmente sus mentiras. Lo oyen decir que ellos no se sentirán más satisfechos y disfrutarán más la vida si siguieran el plan de Dios y no su plan. A veces dicen que el cristiano no es feliz, que el cristiano no es alegre, entonces mucha gente opta por no seguir en el evangelio, no seguir al evangelio. Le oyen decir también que los bienes son más importantes que las relaciones y las personas prestan atención a esto. Por eso se da muchas veces la desintegración familiar. También le oyen decir que servir a sus propios intereses es más productivo que servir a los demás. Y también le prestan atención y aquí se enfoca en el egoísmo. Lamentablemente las consecuencias de las personas que responden a esas mentiras se ven en todo lo que nos rodea, como el crecimiento de personas que conocen la verdad, la escuchan, la aceptan por un momento, pero luego la rechazan por un sustituto eternamente destructivo. No nos dejemos engañar, hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo y debemos de rehusar escuchar cada mentira que Satanás nos pone delante, sin importar lo que estemos viviendo en el presente.
Vamos a pasar al versículo al punto número 3. Si no hay algún comentario. Y este punto vamos a tener las lecturas en Hebreos 2:14 y en Apocalipsis 20:10. Se titula Completa derrota de Satanás. Su destino ya está escrito, es su condena eterna en el lago de fuego y azufre. ¿Es posible resistir constantemente el mal y estar siempre libres de conductas y actitudes pecaminosas? ¿Es posible resistir constantemente el mal? Bueno, Satanás quiere que los cristianos crean que no tienen poder para resistir el mal. Y esta actitud derrotista lleva a muchos cristianos a resignarse a modos de vivir que no agradan a Dios. Hacen caso a las mentiras del diablo y se desvían y viven en contra de la voluntad de Dios. Satanás tiene poder, hermanos, pero Cristo tiene mucho más poder y a nosotros nos ha dado autoridad para resistir las obras del diablo. Si permanecemos en Cristo, claro, podemos hablar en su nombre y no debemos sentirnos fuertes en nosotros mismos, sino debemos de ser fuertes en el Señor. Esto lo vemos en Efesios 6:10 cuando habla sobre la armadura de Dios. La buena batalla, hermanos, y diaria que enfrentamos los cristianos incluye diaria ante Satanás. Incluye la negación diaria a darle cualquier oportunidad. Y también incluye la lucha diaria en contra de sus maquinaciones. Cada día debemos cada día tenemos batalla en contra de Satanás, o Satanás en contra de nosotros, pero nosotros tenemos armas para contrarrestarlo. Vamos a ver qué dice la primera lectura de Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y en la versión Dios habla hoy, dice, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanos para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Y vamos a buscar también Apocalipsis 20:10. Bueno, antes de pasar a Apocalipsis, vamos a una pregunta. Dice, ¿qué poder tiene Satanás hoy sobre las personas? ¿Qué poder tiene hoy Satanás sobre las personas? Bueno, lo contestamos. Dice, la única autoridad que Satanás tiene sobre nuestra vida es la que nosotros le permitamos tener. Si nosotros no caemos, si nosotros no le permitimos que venga a hablarnos, a tentarnos, a tener poder sobre nuestras decisiones, no la tiene. Si nosotros no lo queremos, no lo va a tener. Si nosotros no se lo permitimos, no va a hacer nada. Vamos a pasar a Apocalipsis 20:10 y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en la traducción al lenguaje actual dice, y el diablo que los había engañado será arrojado al lago donde el azufre arde en llamas, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche. Va a ser el castigo eterno que le espera a Satanás. La sentencia de juicio se ha dictado contra Satanás. Como resultado,
de la obra de Jesucristo en la cruz y se cumplirá al final de los tiempos. Al llegar a este punto, Satanás ya no tendrá ninguna influencia en la tierra y será condenado para siempre a cosechar las consecuencias de su oposición a Dios. Hermanos, la batalla no ha terminado y Satanás es un enemigo vencido, pero llegará el día en que él y sus seguidores serán lanzados al fuego, al lago de fuego para siempre. Mientras tanto, anda muy activo porque sabe que el tiempo que le queda es poco y anda como león rugiente, dice la palabra, tentando, engañando y destruyendo a la humanidad. Y bueno, aquel que lo permite, aquel que está apartado de la voluntad de Dios, que no vive bajo la voluntad de Dios. Ningún hijo de Dios es capaz de sí mismo, por sí mismo, contender con Satanás. Solamente mediante Jesucristo podemos vencerlo. Tenemos la armadura de Dios que nos habla de esto. Dice, vamos a leer Efesios 6:10, a ver qué dice. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros tenemos esta herramienta muy importante en la vida del cristiano, que es la armadura de Dios, para estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Entonces, no cabe duda que el carácter de Satanás, de sus propósitos o de sus tácticas que emplea, es un intento de tergiversar el plan de Dios. Podemos someternos a Jesucristo, que dio su vida por nosotros, o podemos someternos a quien quiere destruirnos. ¿Cuál escogeríamos, hermanos? Entonces, la lección de hoy presenta dos opciones. Podemos ser miembros de un equipo victorioso al someter nuestra vida a Cristo, o ser parte del equipo derrotado al someternos a Satanás. Yo creo que a nadie le gusta formar parte de un equipo perdedor cuando ya sabe el resultado. Entonces, bueno, no nos queda otra opción más que hacer una buena elección y elegir el equipo de nuestro Señor Jesucristo, que ya ha vencido, y al final de los tiempos vamos a ver cómo se va a mostrar venciendo total y completamente a Satanás. Bueno, esta es la lectura de este día, hermanos, de las acechanzas de la perversa influencia de Satanás en la vida del humano, no solamente del inconverso, sino también del creyente. Y bueno, es mayor el trabajo que hace el creyente, porque bueno, a los del mundo ya los tiene. Sin embargo, el creyente quiere hacerle caer para que se desvíe de la voluntad de Dios. Gracias, hermano. Hermano pastor. Quiero mostrarles aquí, ¿puedes mostrarles una última diapositiva? Aquí en esta. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Dice, gracias por su atención. Cualquier pregunta, consulten al pastor. ¿Sí? Bueno, me despido de ustedes. Gracias. Me despido de ustedes y Dios les bendiga. Gracias por estar en esta lección, es muy interesante. Sigo pidiendo sus oraciones por la familia, especialmente por Ana Karen, que ha sentido delicada estos últimos 3 días. Dice el pastor, ¿y por qué yo? Pido sus oraciones y bueno, vamos a seguir aquí adelante en el nombre de Dios, que nos dé la victoria completa.
vamos a hacer despedidos si ya no tienen algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, en la próxima lección quiero dejarles el título. Va a ser engaño del ocultismo. Va a estar muy interesante, hermanos, porque a veces la gente por ignorancia cae en esto del ocultismo. Entonces vamos a estar atentos el próximo domingo después del culto matutino. Vamos a hacer una oración para despedirnos y que el Señor quede con nosotros. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque has hablado a nuestros corazones, Señor, a través de esta lección, Señor. Nos has recordado, Señor, sí, y nos has dado a conocer, si es que no lo sabíamos, Padre Celestial. Ayúdanos para poner en obra, Señor, todas estas enseñanzas, Señor, que has traído a nuestra vida, para que podamos estar siempre firmes, Señor, y no dejarnos vencer, Señor, por parte del enemigo, Padre. Dejo cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor. Sigue siendo con cada uno de ellos, así en sus hogares, Señor, provéeles de lo necesario, Señor. Si hay algún enfermo, Señor, también te pido que, Señor, ahí en la salud de cada uno de ellos, Señor. Dejo todo en tus manos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Listo?